Entonces, continuamos con el taller número 4 del día de hoy respecto a lo que es el área de la aritmética. Y vamos a terminar en cierta medida ya con los conjuntos numéricos. ¿Por qué? Porque va a aparecer este nuevo conjunto que se determina como los números reales. Para eso vamos a compartir la pizarra. Y aparece este nuevo concepto de un nuevo conjunto con unas ciertas propiedades que son los números reales. ¿Por qué aparece esto? Ya que en el taller número 3, que respecto a los números que eran... se me había olvidado el nombre. A los enteros y los racionales, nos damos cuenta que aparecía un cierto problema o una cierta inquietud que era respecto a qué pasaba con los decimales, con los problemas que habíamos hecho recién, que aparecían en esta forma de decimal y decíamos que no podríamos dejarlo en forma decimal porque no estaba en su forma racional. Bueno, los números reales solucionan ese problema. De ahí nacen los números reales. De escribir todo, cualquier número en forma decimal. Por ejemplo, si tuviéramos el número racional 2 dividido en 5, 2 quintos, este número lo podríamos escribir perfectamente en forma decimal de la forma 0,4. Y a este número se le conoce dentro del conjunto de los números reales. ¿Por qué aparece? ¿Cuál es la diferencia además de la forma en cómo se escribe? Porque van a haber números en los cuales no se va a poder escribir en forma racional. Un ejemplo muy sencillo podríamos considerar al número raíz de 7. Al raíz de 7 sí se puede escribir en forma decimal, pero no en forma racional. La raíz de 7 es 2,6457 y es infinito. No tiene un fin, no es finito, es infinito, pero no es periódico. Entonces, al no ser periódico, no podemos clasificar qué parte va a ser periódica y qué parte no va a ser periódica. No la podemos clasificar, porque todo va a ser no periódico. Entonces no podríamos aplicar esta regla. No podríamos saber por cuántos 9 habría que dividir. Entonces no hay forma de escribir este número en forma racional. Entonces los conjuntos de los números reales, que va a ser una R con una doble línea ahí, abarca a todo lo que ya habíamos visto anteriormente, a los números racionales, por lo tanto los números enteros y también a los números naturales, pero tiene otra ventaja, que se aparece una cierta cantidad de números nuevos, como el raíz cúbica de 3, de 2, también es racional, y también los otros números racionales que teníamos anteriormente los podríamos escribir en su forma decimal. Ejemplo del 2 quintos que habíamos usado. El 2 quintos es un número racional, pero también lo podemos escribir en su forma decimal. Ahora recién lo podemos escribir en su forma decimal. También está el ejemplo del 5 dividido en 11, que es un decimal periódico. Y también podríamos usar el ejemplo del 34 partido en 90, que es un decimal semiperiódico. Recién en el taller número 3 habíamos hablado más o menos de cómo trabajar estos decimales y ahí uno va entendiendo el porqué de por qué pasamos en este orden. Porque hablamos en el taller 1 de los naturales para hablar sobre las propiedades, cómo trabajar. Después pasamos a hacerlo en número entero con las diferencias, con la recta, porque a veces generaba esta diferencia. Y los racionales, que era la parte de la división. Pero aún así no habíamos hablado de cómo convertir todo esto en decimal. Y ahora recién con los números reales podríamos hablar de esto. Y aparecen nuevos números en los cuales no podremos escribir en su forma racional, como el raíz cúbica de 2, el raíz de 7 o los números especiales como pi. Pi es 3,14, nace de cuántas veces podemos en un círculo perfecto, si nosotros tuviéramos un círculo así,
y marcamos su perímetro, vamos a ponerlo con azul, hay su diámetro, es cuántas veces cae este diámetro dentro de su perímetro. Y aproximadamente cae 3,14, 16, 40 y algo, y así sucesivamente. Es un número que es infinito, no periódico en todo su, no periódico en todo su elemento, no tiene periodicidad. No podemos encontrar su periodicidad. No se repite ningún número cuando se le encuentra el patrón. ¿Ya? Y de ahí nace ese número tan especial en la naturaleza que se le conoce como pi. El día domingo fue, si no me equivoco, el día anual, el día del pi, porque es 3 de marzo, el marzo se representa con el día 3, el mes 3, el 14, el día 14. El 14 de marzo de todos los años, el Día Internacional del Número Pi, que se celebra. Por si habían visto o no entendían por qué mucha gente sacaba fotos con un pi, ya que los gringos refieren pi con pi. Entonces tenemos estos números, los números reales. Una mala costumbre igual que tiene gente que los clasifica como los que son racionales, los Q, y a estos números nuevos los llama irracionales. Ahí ocupan una I, de repente ocupan otras letras. Pero no tiene mucho sentido, porque en ningún momento, cuando hablamos de los enteros, hablamos de los naturales y los naturales negativos. No tiene sentido. Se entendía que estos números que aparecían fuera de los naturales, como el -1, el -2 o el -3, eran enteros. Y ya están en esa categoría. De igual manera, estos números que no son racionales son reales. Entonces tienen esa categoría. Es un número real. ¿Ya? Cada año la costumbre es que ya no se habla tanto de lo irracional. ¿Cuáles son las ventajas de los racionales, además de escribir todo en decimales? Es que aparecen, por fin podemos hablar de las raíces también. Si nosotros hablamos de que un número al cuadrado, eso quiere decir que se multiplica por sí mismo, genera el número 16 partido en 9, la única forma de calcular este valor es que tenemos que aplicar el inverso del exponente, de la potencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, si es 2, el inverso es un medio, porque si aplicamos ese un medio, ya entendemos que esto genera un 1. Y podríamos calcular cuánto es el valor de x. ¿Cuál es el problema? Que el x se está elevando inicialmente al cuadrado. Entonces, no sabemos si el x es positivo o originalmente era negativo, porque al estar al cuadrado un número par, pierde su sentido y pasa a ser positivo. Entonces, al ser positivo, no vamos a saber con certeza si inicialmente era positivo o negativo, porque ya al cuadrado lo va a dejar positivo. Por eso se le considera esto, cuando nosotros tenemos un número al cuadrado y después en raíz, como un valor absoluto, que no es lo mismo que la raíz de un número al cuadrado. ¿A qué me refiero? Si tenemos un número al cuadrado y después le aplicamos una raíz, eso pasa a ser un valor absoluto. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado del taller número 1, del valor absoluto, y también porque tiene la misma propiedad, sea positivo, ejemplo el -2 o el 2, da como resultado el 2. Porque si lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces convierte los dos en un número positivo. Pero también es porque cualquier número, sea impar o par, elevado a una potencia par, se convierte en positivo. Y esto no es lo mismo que decir un número en raíz y elevado al cuadrado. Porque el número que está dentro de la raíz, por lo menos hasta ahora, tiene que ser real. Por lo tanto, tiene que ser positivo. La única forma es que el x sea, en este ejemplo, el 2. No está la duda si es positivo o negativo. Entonces,
Cuando tenemos este valor absoluto, se pone el más menos porque puede ser tanto positivo como negativo. Eso no pasa cuando la potencia es cúbica, un número impar. Cuando la potencia es cúbica, ejemplo, raíz x al cubo igual a un cuarto, lo que lo estamos preguntando es qué número multiplicado por 3 veces por sí mismo, vamos a cambiar este 4, vamos a poner un 8, multiplicado por sí mismo me da un octavo. Nos estaríamos dando cuenta que el 1/2 por 1/2 por 1/2 me da el 1/8, pero solamente la forma positiva. La forma negativa no sirve, porque si fuese negativa, se va a multiplicar una cantidad de veces impar. Por lo tanto, la multiplicación va a dar menos con menos más y con menos negativo. Cuando son potencias o raíces cúbicas no está ese problema. Solamente es el caso de las raíces o potencias cuadradas de números pares, en las cuales está la duda si puede o no puede ser negativa. ¿Ya? Eso igual lo va a adquirir uno con la experiencia. Entonces, esto es lo que ofrece el conjunto real. El conjunto de los números reales, además de ofrecer que ahora sí podemos escribir los números en decimales, también ofrece los números en raíces. Ya no ver tanto la potencia como un a elevado a n, donde el n era un número entero, del conjunto de los enteros. Ahora podemos decir que este número que está arriba puede ser de la forma n partido en m. Puede ser un racional. Ejemplos, el 2 elevado a un tercio. El 2 elevado a un tercio es lo mismo que raíz cúbica de 2. Es una regla general. Si yo tengo un a elevado a n partido en m, se escribe en esta parte el denominador y acá la potencia. Vamos a poner los colores. El número se pone dentro de la raíz, el numerador se pone en la potencia y el denominador se pone en el símbolo de la raíz. Y así se escribe las raíces. Entonces, un consejo que ustedes siempre hagan: conviertan primero la raíz en ese número de la potencia y ahí recién trabajen, ya como los conjuntos que habíamos trabajado anteriormente. Con eso abarcamos ya todos los números de la recta, de los números. Aquí poníamos antes el 0, el 1, el 2, los naturales. Después aparecieron los que eran enteros. Después aparecieron los racionales, el 1/2 y así sin fin. Pero ahora aparecen otros números que son los reales. Entonces con eso llenamos completamente esta recta de todos los números. Podemos decir que con estos conjuntos podemos enumerar a todos los números. Como es el conjunto más grande y el que abarca todos los números de la recta, se le conoce que este conjunto es un conjunto completo. ¿Por qué completo? Porque abarca todo. Y también se le conoce como un conjunto denso, porque entre el 0 y el 1 yo puedo encontrar siempre un número. Ejemplo, el 1/2. Y entre el 0 y 1/2 puedo encontrar otro número. Y entre ese otro número, y siempre voy a encontrar un número. Siempre que tenga dos números, entre medio va a haber otro número. Es infinito. Es sumamente denso, porque hay muchos elementos dentro de un espacio. Por eso el conjunto de los reales se le llama denso y también un conjunto completo. Después, también podríamos ver los números imaginarios, el conjunto de los números imaginarios, pero ese ya es otro cuento por el hecho de que ya no es simplemente una recta, sino que ahora hay que imaginárselo en un plano. Es una abstracción más significativa, un poco más densa en la pensar sobre los números imaginarios. Son una forma distinta de ver la información. No verla como un punto en una recta, sino como un punto en un plano. Pasa a ser casi vectorial. Se puede aplicar todas las propiedades que uno puede calcular, la magnitud de un vector y el ángulo. Entonces, los números imaginarios, esa es la ventaja que tienen. Se puede obtener más información o recopilar más información con el mismo parámetro,
pero se gana un poco mayor de dificultad. Es lo que se entiende como la simetría. Si tiene mayor simetría con respecto a los ángulos, pero es más complejo trabajar. Ahí vienen los números complejos. Son un poco más difíciles de trabajar. La parte imaginaria. Ya al imaginario con los reales se le llaman los números complejos. Una anécdota es que, ejemplo, en la Guerra Fría, Estados Unidos con Rusia, Rusia quería sacar supremacía respecto a Estados Unidos y en sus ministerios se le ocurrió poner dentro del Ministerio de Educación al Premio Nobel de Física, Sájarov, no me acuerdo el nombre, pero apellido es Sájarov, y dentro de sus implementaciones dijo que desde séptimo básico se veían los números complejos y los vectores. Entonces costó mucho, pero al día de hoy se ve la implicancia y los resultados de eso, que son supremacía en las matemáticas y en la ciencia. Entonces, es un punto de vista totalmente distinto. Es ver una matemática, si nosotros estamos acostumbrados a multiplicar, dividir, sumar y restar, ver todo en números vectoriales y complejos es totalmente otra matemática, otras propiedades y otras aplicaciones que abren la mente. Entonces, nosotros estamos dependiendo de la matemática que trabajamos. Entonces, este conjunto, que abarca todos los conjuntos que anteriormente habíamos hablado, tiene exactamente las mismas propiedades, las mismas axiomas. Tiene tanto las de suma, las de la adición en los reales, como que es cerrado, que el A más B sigue siendo real, es conmutativo, es asociativo con el paréntesis. Ven que si se dan cuenta que si ya tomaron en cuenta los talleres anteriores, ya como que mentalmente, aunque yo no lo dibuje, usted lo entiende, conmutativo es que el A más B era igual al B más A. Asociativo, se acuerdan automáticamente de los paréntesis. Era el orden del paréntesis. El elemento neutro es que aparecía el 0. A más 0 igual a A. Y el opuesto, que si estaba el 0, podíamos usarlo. El A menos A igual 0. Y en la multiplicación exactamente igual. Estaba el de clausura, el de cierre, que el A por B me sigue dando un real. El conmutativo, el asociativo, el elemento neutro, que era el 1, en este caso el A por 1 es A. El inverso, que A por A elevado a menos 1 me da 1. Y en la distribución, que era el juego de entre la multiplicación y la suma. Ya con esos elementos podríamos decir que teníamos todo el conjunto y todos los axiomas de los números reales. También todo lo que habíamos visto anteriormente, ejemplo, se le aplica la transitividad. Si se acuerdan, en el primer taller hablamos de los números naturales y hablamos de la transitividad, que si A era menor que B y B era menor que C, por lo tanto, por ser transitivo, porque ocupan el mismo B, es como si no existiera, yo puedo decir que A es menor que C. También la tricotonomía, que si hay dos números, solamente hay tres opciones, o son iguales, o uno es mayor, o el otro es mayor. No puede haber otra. También se le aplica las potencias y los exponentes, lo mismo para los números reales. Una elevado a n significa que se multiplica n veces a sí mismo. Y todas las propiedades que conlleva. Que una elevado a 0 es 1 para cualquier número real ahora. Que un número real elevado a m por un número real elevado a n es la suma de sus exponentes, si tiene la misma base, y también la división, la multiplicación y todas esas propiedades. Entonces ya con esto terminamos por lo menos todos los conjuntos que uno podría ver, a menos que entre después a la parte de imaginaria. Pero este ya es un conjunto completo y denso, el total de todos los números que ustedes han visto en la enseñanza media. Entonces podríamos hacer un ejemplo para poder entender en cierta manera y entender que ya con esto abarcamos todo lo que es el conjunto. Vamos a anotar acá el raíz de 36 más paréntesis menos 3 elevado a 2 menos 5 elevado a 0 dividido en 1 todo eso dividido por 3 medios elevado al cuadrado por raíz cúbica de 125
por 2,25 elevado a la menos 2. Entonces, podríamos aplicar exactamente todas las propiedades que conocemos de lo que hemos hablado en estos 4 talleres. Primero que podríamos hablar es los paréntesis. Siempre son los paréntesis. Es lo primero que hay que desarrollar. Aquí tenemos un paréntesis y un paréntesis. Entonces dejamos el resto tal como está y simplemente los centramos en los paréntesis. El primero es un menos 3 elevado a 2. Eso quiere decir que el menos 3 se multiplica 2 veces por sí mismo. Menos por menos me da más. Y me origina un 9. Después tendríamos un 5 elevado a 0. No lo hacemos. El dividido en 1 no lo hacemos porque no está en paréntesis. Y obtendríamos el segundo paréntesis. 3 medios al cuadrado es que el 3 medios se multiplica por sí mismo. Entonces en el numerador 3 por 3 es 9 y el denominador se multiplica por sí mismo. 2 por 2 es 4. También escribiríamos después el raíz cúbica de 125 y de nuevo un paréntesis. Pero la diferencia es que ahora este paréntesis tiene un decimal. Tendríamos que, por la costumbre, volverlo a transformar a un número racional de la forma 225 partido en 100, ya que no es periódico, con ese menos 22. Ahora que resolvimos los paréntesis, lo segundo que hay que ver son las potencias, que también habíamos hablado, que eran estas potencias, que hay que tratar de resolverlas. Las raíces, ahora que estamos en números reales, también se consideran potencias. ¿Por qué? Porque ese 36 está elevado a un medio. Y el 36 es lo mismo que un 6 elevado a 2. Lo dejamos ahí. 9. Todo número elevado a 0, dijimos que era 1, se pone la división y el 1. El 9 cuartos por el 125 se pone raíz cúbica, el 1 partido en 3. Y ese 125 es lo mismo que 5 al cubo. Multiplicado por el 225 partido en 100, pero está elevado a 2. Ese menos lo que hace es que el denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador. Eso significa el menos. Ya el cuadrado es que se van a multiplicar por sí mismo. En la siguiente vamos a volver a trabajar con estos dos que los quedaron acá, pero en otro paso. Ese 2 por el 1 medio en la parte del exponente se van a ir y simplemente va a quedar un 6. ¿Ya? Tenemos el 6. Ahora ponemos el 9. Ponemos el menos 1 dividido en 1. El 9 cuartos. Y ahora nuevamente el 5 elevado a 3 dividido por raíz de 3. Nos quedaría simplemente el 5. Lo voy a anotar acá. 5 elevado a 3 por un tercio es lo mismo que 5, 3 dividido en 3, que eso es un 1, y queda 5 elevado a 1, y antes de hacer el elevarlo al cuadrado, lo que está en el paréntesis, podríamos buscar el factor común. 25, el más grande. ¿Cuántas veces cae el 25 en el 100? 4 veces. ¿Y cuántas veces cae el 25 en el 225? 9 veces. Para poder simplificar. Ahora, podríamos seguir trabajando con esta potencia. Acá al lado. 6 más 9 menos 1 dividido en 1. 9 cuartos por 5 por 4 por 4, 16 y 9, 9, 81. Ahí está. Lo segundo después de las potencias es las divisiones y las multiplicaciones. Tenemos una división en la parte de arriba y una multiplicación en la parte de abajo. Entonces nos quedaría el 6 más 9
menos 1 dividido en 1, que es un 1. Hay gente que aquí se equivoca y empieza a hacer otras cosas, y es en un orden. Primero el paréntesis o los valores absolutos, después las potencias o las exponenciales, y después viene lo que sería las multiplicaciones y las divisiones. Y al último la suma y la resta. En la parte de abajo tendríamos un 9 cuartos por un 5 dividido en 1, porque hay que dejarlo en forma racional, 16 partido en 81. 6 más 5 menos 1 estaría dándonos 14. 6 más 5 da 15, menos 1 es 14. Y en la parte de abajo nos daría 9 por 5 por 16 dividido en 4 por 81. Podríamos fijarnos que tienen factores comunes como el 4 y el 16, y el 9 y el 81. Por lo tanto, el número nos quedaría 14 dividido en 5 por 4 es 20, dividido en 9. Y ya habíamos visto que ese 14 se puede escribir como 14 dividido en 1, es un número entero que se convierte en racional, y al otro se invierte. Y ahí está. El 14, el 2 cabe 7 veces por 9, y abajo el 2 cabe 10 veces. Y ahí está el número. 7 por 9 es 63 dividido en 10. Entonces, fíjense que hemos resuelto este problema con todas las propiedades matemáticas de todos los conjuntos que estamos hablando en estos 4 talleres. Solamente que ahora aparecieron las raíces. Por eso es normal que la gente le tenga miedo a las raíces, porque es como uno de los últimos conjuntos que ve o no muy maneja, y piensa que toda la matemática es simplemente los números naturales y lo entero, sumar y restar, multiplicar y dividir. Pero se le olvida que también están los demás. Está cómo convertir los racionales, que son las fracciones, y después aparecen las raíces, que aún más miedo le están dando. Entonces recuerden que este taller, el número 4, ya está habilitado, ustedes lo pueden ver, está ahí en la página, y simplemente tendrían que hacer los que están propuestos, con su respuesta ahí. Traten de hacerlo, y cualquier problema que tengan o cualquier duda, recuerden que mañana me podrían decir, sabe que este no lo pudimos hacer, cómo se podría resolver, y lo tratamos de resolver sin ningún problema. Recuerden también que ahora escriban su nombre con sus 2 apellidos en el chat, para así poder tener el registro de la clase de hoy, que es solamente para algo análisis de datos, no le influye en nada a ustedes. Si no pueden venir, no se preocupen, recuerden que la clase no se graba. Yo ayer tuve un problema con este editor de video, pero ya lo solucioné ahora. Estaba probando y yo creo que ya hoy día van a estar subidos los videos. ¿Ya? Mañana, si llega a pasar algo, les cuento, pero lo más probable es que ya van a estar. Recuerden que las clases sí o sí se van a subir, y dónde se van a subir para que puedan ver. Les voy a mostrar al tiro. Vamos a compartir la pantalla. Se van ahí a internet y buscan el canal que se llama Solicius. Pero les puedo dar ahí el link para que se puedan buscarlo inmediatamente. Entonces acá les voy a escribir el link. Por si acaso no se preocupen, ese es un link que está comprimido. Hay unas páginas especiales que uno puede comprimir link muy grandes. Recuerden que los de YouTube son bien grandes. Uno aprieta ahí y los direcciona a tiro al canal. Suscribirse es gratis, no le implica nada. Y ahí pueden ver, pero sobre todo vean los del semestre, el primer semestre, porque elementos de la matemática es exactamente lo mismo que estamos hablando ahora. Pero ahí la ventaja es que el curso está más centrado a explicar. Esto es una nivelación. La nivelación admite, por si acaso, a que ustedes entiendan más o menos los temas, pero los temas después, para verlos bien, están ahí en las clases. La primera clase que tengan de matemática el primer semestre, ahí van a aplicar y profundizar más los detalles. ¿Ya? Pero es para que más o menos supieran. Lo estaríamos viendo mañana, y eso, que les vaya muy bien, aprovechen el día, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.